Pedraza, abogado de Ollantumala y de Nadine Heredia, está con nosotros. Doctor Pedraza, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian, buenas noches. A ver, ¿no? Unas de cal y otras de arena, si es que me lo permite, ¿no? Claro. Finalmente, claro, relajan las medidas restrictivas contra Nadine Heredia, pero no contra Ollantumala. ¿A qué atribuye este tema? ¿Ustedes también pidieron justamente cambiar las medidas restrictivas del expresidente Ollantumala? Primero, no hay un relajo, simplemente el retorno a las reglas de conducta que estaban vigentes, digamos, la primera semana de enero. Lo único que ha variado la sala es que no acepta la decisión del juez Caruancho, en el sentido que era necesario, imprescindible, que para cualquier viaje la señora Heredia tenga que pedir permiso al juez. Lo que la sala dice, con toda razón, es que las reglas impuestas hasta enero de este año funcionaron, tienen medida de coerción, hay mecanismos de coerción en caso se incumplan esas reglas y por tanto para fundamentar adecuadamente un cambio de reglas por una más gravosa se necesita algún elemento fáctico real. ¿Y no incluyeron ni las declaraciones de Jorge Barata ni las declaraciones de Marcelo Odebrecht? No, obviamente, porque es un tema de regla de conducta. Eso es un tema, digamos, reciente, que nada tiene que ver con las reglas de conducta. Entonces, la sala lo que hace correctamente es decir, oye juez, si quieres algo más gravoso, fundamenta y no fundamentes una decisión gravosa sobre la base de información no concreta. ¿Quién fue el primer juez que finalmente dijo, ok, pueden viajar pero pidiendo, pero avisando? El juez Caruancho y el mismo fiscal. Y el mismo juez fue quien después dijo, ok, ya no puedes salir avisando, sino tienes que salir pidiendo permiso. Peor aún, el fiscal dijo... No es que él primero fue... digamos, ¿no? Digamos, magnánimo, luego ante el viaje a Suiza dijo, ya no puedo confiar en ti, y ahora la Sala Penal Nacional, ante la apelación, le dice, bueno, volvemos a la misma. O sea, que sí se ha relajado la medida restrictiva. Peor, no. El fiscal pidió que, ante la eventualidad de viajes, simplemente Nadine Heredia dé aviso al juez y al fiscal. Y el juez se lo concedió. Es decir, lo que pidió el fiscal en su momento como regla, el juez se lo concedió. Entonces, cuando ella viaja y avisa, ellos dicen... que ese no era el propósito, perdón. La literalidad de la resolución la pregunta es, bastante clara. Si se han portado ambos igual, las reglas de conducta han sido para ambos igual, ¿por qué a Nadine y Ollanta no? Entiendo que en el caso del expresidente Ollanta, el ponente es un magistrado diferente y hace una ponderación diferente. El hecho concreto es que, en verdad, tendría que haber alguna coherencia en ambos temas, pero los ponentes son diferentes y, por tanto, esa creo que es la regla. Como que no tiene, desgraciadamente, en ese punto, y usted nos los acaba de delatar, pierde peso el argumento utilizado por la Sala Penal Nacional para darle a Nadine Heredia sí y Ollantumala no. Yo soy abogado de me queda clarísimo, Nadine solamente. Pero le agradezco que nos haya dejado saber eso porque queda claro que hay contradicción entre la Sala Penal Nacional. No, hago una precisión. En la sala del presidente Humala, lo que la sala señala es que al haberse generado poderes para que sus hijas salgan fuera del país, para él y para una prima, eso es un indicador de que las cosas podrían cambiar, dice esa sala, y por tanto, sobre la base de ese elemento, dice que es necesario que él pida permiso para viajar. Pero en el Poder Judicial es así, cada decisión puede cambiar. A mí no me extraña en lo absoluto. ¿Por qué entonces, me estoy quedando todavía en el tema, ¿no? Porque después vamos a entrar al tema de las agendas. ¿Se va a Suiza la ex primera dama? Eso no lo sé, yo no he conversado con ella el día de hoy, hemos estado todo el día en el Poder Judicial por el tema de la tutela, pero a ver, ustedes pidieron este relajamiento, este cambio de, digamos, de autorización a aviso, justamente por un tema que ella lo ha manifestado más de una vez, yo quiero mi derecho al trabajo. De nuevo preciso, no hay ningún relajamiento. Bueno, a usted le parece, pero no, pero es un tema, no es un tema tan simple, aquí no hay ninguna flexibilización. Lo que exigimos en ese momento es que si el fiscal cree que hay que agravar... Para usted no hay ninguna flexibilización, queda claro que para el fiscal sí hay una flexibilización. El fiscal pidió que cuando viaje avise y eso el juez se lo concedió. Y para cambio de reglas, dice la ley, tiene que haber un fundamento. Y cuando no hay fundamento... Para el juez Caruancho sí ha habido una flexibilización de algo que él ordenó. ¿Es correcto? Pero sobre la base... Entonces hubo una flexibilización para usted, está bien. Pero entonces, ¿usted no sabe si se va a Suiza?
La prioridad es enfrentar los procesos como se está llevando a cabo, la prioridad es seguir colaborando, la prioridad es enfrentar los procesos como se está llevando a cabo, la prioridad es seguir colaborando. Doctor Peraza, si eso sucede, hasta yo le tendría que decir que eso sería un golazo, es decir, le van a quitar el permiso y se va a quedar aquí en Lima Nadine Heredia. Eso yo no lo sé, pero hay un hecho que es incontestable. Cuando ella viajó y todo el mundo decía que era una fuga anticipada y que no volvía, regresó. El juez la requirió y volvió. Podía no haber retornado, pero yo tengo la certeza que no volvía. Regresó. El juez la requirió y volvió. Podía no haber retornado, pero yo tengo la certeza absoluta, porque es una condición para mi defensa, que ella va a enfrentar el proceso, que no se va a ir, como dice el señor Tejade, no se va a ir y de pronto perderse, porque eso no es así, está ahí si fuera. Igual tendría que avisar, nos vamos a enterar con un poco de anticipación. La pregunta se la hago directamente, usted como abogado, va a pedirle a su patrocinada, por favor, si vas a avisar, hagamos público este tema para que no ocurra lo que ocurrió la vez anterior, que la acusaron de fuga porque todo el Perú, siendo ella una persona pública, y ahí por favor no entremos al tema de privacidad o persona pública, se le encontró en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a punto de treparse a un avión a Ginebra. Pero 2 días o 3 días antes había ido al despacho del fiscal, le dio cuenta del viaje, fue al despacho del juez, le dio cuenta del viaje, le informó por escrito de esos viajes, había cumplido lo que tenía que hacer. La pregunta ha sido directa, ¿informaría a la opinión pública o no? Sí, en principio yo no tengo ningún inconveniente porque transparencia en esto es absoluto y el peligro de fuga la verdad son situaciones absolutamente banales, eso jamás va a ocurrir. Doctor, si se va a Suiza, si se va, estoy poniendo en ese caso condicional, ¿cómo sería la figura de la firma? ¿Tendría que regresar a firmar cada mes? ¿Ella pediría firmar allá? ¿Cómo va a ser un poquito esa situación? A ver, en cualquier escenario se mantiene la regla de conducta de firmar cada 30 días en el Perú. En el Perú. Eso está así. Eso no va a variar, pero eso ustedes podrían pedirle el cambio. En este momento no evalúo personalmente yo pedir ningún cambio. Pero eso va a depender de la señora Nadine, porque finalmente si decide viajar a Suiza... Eso no depende de ella, eso depende de la estrategia de defensa, de aquello que es más pertinente para el tema de defensa. ¿Y para usted qué es lo más pertinente? ¿No pedir ese cambio? En este momento, en lo absoluto. Pero en este momento se refiere en este momento en el cual usted me está diciendo que ni siquiera sabe que si va a Suiza, o me está diciendo que así ella decidiese ir a Suiza a continuar con esa chamba o digamos iniciar ese trabajo en la FAO, usted le recomendaría igual que regrese cada mes. A ver, con todo derecho ella podría salir a viajar, a trabajar sin ningún problema porque es un tema laboral. Pero obviamente en esa hipótesis tendrá que venir cada 30 días a firmar, eso es incontestable. Y vendrá inevitablemente, pero yo no estoy anticipando si ella viaja o no viaja porque eso lo decidiremos en unos días seguramente. Usted ha dicho, lo he escuchado hace poco, no en horas de la tarde, cuando finalmente el juez Concepción Carhuancho define o decide no desestimar su pedido a la esa tutela de derecho y finalmente dice no, las agendas se quedan, que usted lo criticaba, decía que es peligroso en una democracia que un juez opine, que solamente ha declarado en base o ha sentenciado en base a subjetividades. ¿A qué se refería? A ver, yo tenía la certeza absoluta que el juez Carhuancho no iba a amparar nuestra petición. ¿Por qué? Porque él ya en junio del año pasado había adelantado conceptos respecto a la validez de estas agendas y por eso nosotros nos recusamos. Él no aceptó la recusación y eso sigue su trámite. Pero a ver, ¿ustedes han pedido sacar a Carhuancho del proceso? Para la decisión de la tutela, obvio, porque si ya emitió opinión adelantada, correcto, además dice que no acepta la recusación. Pero usted sabe que es investigación fiscal. Finalmente esto va a pasar a un juez de la Sala Penal Anticorrupción. En este caso, no estoy seguro. Este caso aparentemente no. Este caso es el de las agendas anterior a... ya. Exactamente. Pero a ver... Entonces, ¿se va a quedar en manos del juez o todavía? Entiendo que sí. Pero a ver, el tema de fondo es que yo, por supuesto, acepto cualquier decisión del juez, sea favorable o sea desfavorable. Es una regla básica entre los abogados. Pero lo que no se puede aceptar es que la argumentación esté llena de subjetividades, de afirmaciones que no corresponden a un magistrado. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que diga esto que tú has estado señalando hace un momento, que la señora Heredia tiene Pónsela, por favor, que su palabra está... devaluada la palabra, digamos. ¿En qué abona un tema así? Un juez tiene que hacer ponderaciones sobre la base de hechos fácticos. Pero a ver, lo más relevante en la decisión del juez es que hay dos temas. Sí. Uno es que dice, no se ha aprobado el hurto de las agendas.
acogiendo la tesis del fiscal, porque el fiscal especula, dice, quizás la señora Heredia olvidó las agendas, y seguramente las olvidó ¿dónde? En la puerta de Álvaro Gutiérrez, o las agendas volaron y terminaron nada menos que... ¿A usted le preguntó también el juez qué valor le daba a esas agendas? Yo le asigno muy poco valor, pero permítame cerrar el tema. Yo diría que el elemento que más critico en esa decisión judicial es que cuando uno va ante un juez, que se supone un juez de tutela, de garantía, le dice, juez, se han incorporado pruebas ilegales, exclúyelo. Él decide si lo excluye o no lo excluye, pero lo que no puede decir jamás es que esa articulación, que es ejercicio de un derecho que está regulado en la ley, para el juez suponga una estrategia de Nadine Heredia para evadir la justicia, para entorpecer la investigación. Y cuando dije hace un momento, en la tarde, que es una afección a la democracia, es que no es posible que un juez en nuestro país, a quien se le recurre por tutela, si por garantía... ¿Cuál es el problema? ¿Que lo diga o que lo piense? Porque muchísimos jueces pueden pensar que finalmente esa tutela no procede, porque también es un mecanismo de la defensa de dilatar el proceso, de obstruir la justicia, etcétera, etcétera. Eso todos los jueces lo saben, porque en la universidad se lo enseñan, doctor Pedraza, que a veces también se puede hacer eso. Es como si alguien está haciendo fotos de un robo por un delincuente, mira a un policía y de pronto corre al policía buscando protección y el policía en vez de ayudarte te da de palos. Vamos, exactamente es lo que ha ocurrido. No, pero si el policía se da cuenta que tú eres el delincuente y te estás queriendo pasar como la víctima y vienes a pedirme, yo igual tengo que ir a buscar y no te voy a proteger como tú quieres. Pero estoy hablando de la víctima. Eso es lo que piensa, eso es lo que... Cristian, no se puede, no se puede justificar tamaña afirmación en el marco de una audiencia, porque ese razonamiento lo ha incorporado en su decisión judicial. No fue un comentario académico. Okay. ¿Por qué usted dice que finalmente, digamos, es una opinión decir que la palabra de la señora Nadine Heredia se ha devaluado? Eso a mí me parece que es algo objetivo. A ver, toda la opinión pública y que el Poder Judicial también cree eso. En este modelo procesal, las audiencias tienen que hacerse sujetándose al objeto de la audiencia. La verdad, yo no sabía si estaba en una audiencia de prisión preventiva, o una audiencia de sentencia condenatoria o de tutela, una serie de aspectos absolutamente impertinentes a una audiencia de tutela, como una serie de aspectos absolutamente impertinentes a una audiencia de tutela, como peligro procesal, recurriendo a información vinculada con el peritaje, a Chávez. Ok, digamos, no le gustó la forma, pero en el fondo finalmente es completamente válido. El señor ponderó y dijo las agendas se quedan porque la sociedad, más allá de mecanismo de defensa, tiene derecho a saber la verdad sobre dinero de Venezuela y Brasil, como fue en el caso de Montesinos. Pero no es correcto. Dijo las agendas se quedan porque la sociedad, más allá de mecanismo de defensa, tiene derecho a saber la verdad sobre dinero de Venezuela y Brasil, como fue en el caso de Montesinos. Pero no es correcto. Ni siquiera aplicó la teoría de la ponderación. Simplemente dice, no se ha acreditado el delito de hurto. Ni siquiera, pues si se hubiese acreditado el delito de hurto, yo le dice, ok, hay hurto, como usted dice, voy a ponderar. Ni siquiera llegó a ese punto. El juez me preguntaba, ¿y cuál es el elemento fáctico para demostrar que hubo hurto? Y yo le decía que tengo que mostrarle el recibo de quien se robó las agendas. Yo creo que hay temas de sentido común, de lógica básica, que no se puede sostener en un proceso. Obviamente, ni el señor Humala ni la señora Heredia llevaron las agendas a la puerta del señor Álvaro Gutiérrez. Es un tema básico. Pero no se ha probado como fue el caso, por ejemplo, de los videos. Por lo tanto, eso es lo que plantea el fiscal. El juez lo toma, pero el juez al final ponderó y dijo, esta frase lo dice, la frase que yo he mostrado acá. La sociedad, más allá de mecanismo de defensa, tiene derecho a saber la verdad sobre dinero de Venezuela y Brasil. Esa es su ponderación, que las agendas se quedan. ¿Ustedes van a apelar este tema? Obviamente ya lo hemos hecho. Y no solo, básicamente... Va a la Sala Penal Nacional, a la misma que les dio la razón en el tema de las medidas restrictivas. Yo entiendo, Cristian, que este tema genere muchas pasiones, pero es que la información, para garantía Pedraza, tuya y de todo lo que nos escucha, va saliendo. Entonces, no es un tema, lo ha dicho el señor Omar Chejade, son 3 delaciones, ¿no? Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, un peruano, el documento del PDF, el tema de las agendas, la policía de Brasil. Entonces, es una evolución en el caso. No es lo mismo de lo que se tenía pues en enero. La suma de esa información responde a una sola lógica.
a información vinculada a la empresa Odebrecht. Yo no sé de dónde el señor Chejade ha sacado un colaborador eficaz peruano que dice exactamente lo mismo. Yo no sé de dónde ha sacado. Yo creo que especular en esto hace mucho daño y dice mucho de quien lo señala. Porque si yo estoy en la defensa, correcto, y no conozco a ese colaborador y él sí conoce, entonces yo no sé en qué estamos. Esa teoría de defensa tampoco tiene sentido. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el señor Barata habría dicho que en el tema de lavado de activos de Nadine Heredia efectivamente le entregó $3 millones? ¿Y por qué en el caso del gasoducto sur habría dicho que no hubo ningún tipo de coima al gobierno de Ollantumala? Pues yo no voy a especular. Usted no va a especular, pero nosotros sí especulamos, y la lógica dice que ese argumento de usted decir es una política de la empresa, seguramente han acordado el empleador y el empleado, no tiene sentido, porque Marcelo Odebrecht y el señor Barata no se han visto las caras hace más de 3 años. Cristian, una cosa es la especulación periodística y con todo derecho se puede hacer, sujeto a subjetividades, pero una cosa absolutamente diferente es la investigación de carácter penal, por eso donde los elementos fácticos, los datos, los hechos, es lo que manda. Pero por eso no le han dado y la ley señala que cuando un colaborador eficaz dice algo, eso se tiene que corroborar. No lo digo yo, está en la ley peruana. Hay 3, entonces de eso se trata. Pero hay documentos también que van corroborando justamente ese tema y la información parece que seguirá apareciendo. Que no es verdad. Yo solamente le quiero hacer la pregunta, porque usted dice que no hay documentos que corroboren esa afirmación. ¿Y qué pasa si Palocci confirma lo que ha dicho Odebrecht? Yo no voy a especular respecto al tema. Trabajo con hechos que mi punto concretos. Que dice, porque ahí con qué se van a ir, porque finalmente ahora me están diciendo no, es la estrategia de la empresa. Palocci no es de la empresa. Y lo que queda claro es que Odebrecht y otras empresas constructoras eran la caja chica del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva. Si Palocci lo confirma, ¿seguiría siendo la estrategia de la empresa y Palocci se ha unido a eso? O digamos, también su punto cambiaría. Obviamente no va a especular, pero cambiaría, ¿verdad? Lo que usted me plantea ahora. Yo tengo 2 hipótesis de trabajo. Una, la tesis suministrada por quien patrocino, en el sentido de que ellos no han recibido ningún dinero de la empresa Odebrecht ni de otras empresas brasileñas. Esa es mi línea de base. Y el otro análisis es el significado de la imputación que hace, por ejemplo, Barata. Barata dice que a pedido del Partido Trabajador de Brasil habrían dado $3 millones de dólares para la campaña 2010-2011. Entonces, ese argumento de una coima anticipada se cae sola porque no lo hace la empresa para ganarse indulgencias con el futuro gobierno, que además en 2010 Humala estaba en el cuarto puesto. Se equivocaba, porque justamente Lula era el representante comercial de los intereses de Odebrecht porque habían creado una organización criminal que ya la justicia brasileña lo ha desenmascarado. Lo que ha dicho respecto a Lula, Marcelo Odebrecht, es que le ha dado, me parece, $4 millones de dólares. No sé en qué Lula era la bandera para llevar a hacer más negocios a las empresas brasileñas, a esos países que tenían afinidad ideológica, como dijo el presidente Humala en la entrevista del día domingo. Resulta que aquí gana Gasoducto. ¿Y por qué gana? Lo tienen que explicar quienes dieron la buena pro. Y resulta que aquí en Perú una obra mucho más importante, mucho más costosa, la línea 2 del metro, no gana Odebrecht. Es decir, ¿cuál fue la razón? La línea 2. La línea 2, sí. La línea 2 del metro. Ok, pero bueno, continuaremos. Solamente la última pregunta. ¿Usted, digamos, cree que Nadine Heredia y Ollantumala le han dicho toda la verdad? ¿Siempre la verdad? Bueno, un abogado busca información. Pero mi pregunta es, si usted se enterase, en algún momento comprobase que le han mentido, ¿usted seguiría defendiendo, patrocinando a la pareja Ollantumala? Bueno, hay temas de fondos que sobre la base de las cuales uno puede tomar una decisión en su momento. En este momento yo asumo la defensa porque creo que lo que se denuncia no es un tema de lavado, y por otro asunto también, digamos, un poco más personal. Pero cuando me dicen nuevamente es que yo quiero, me parece que usted le han dicho que efectivamente han recibido el dinero, pero la estrategia es decir negarlo. Si es que se prueba que la recibieron, no es delito porque era un aporte de campaña. Es que usted se acaba de ir con palabras diciéndome, bueno, estamos en esta línea, pero... Cristian, ese es un análisis que un abogado tiene que hacer, que lo digo yo y lo dicen muchas personas. O sea, ¿cuál análisis? Que puede ser que efectivamente hayan recibido el dinero. No, que la imputación que se formula no es un tema de lavado de activos. Porque obviamente yo tengo que analizar la tesis de mi patrocinada, pero también la imputación. Pero hay un elemento adicional. Yo he estado con ellos 4 años, un poco más de año y medio como ministro, luego como consejero. Yo no he visto en ambos a personas vinculadas y metidas en negocios, interesados en temas contractuales. Y hablo con los exministros y nadie da una razón de esa naturaleza. Y yo confío en las personas hasta hoy y creo que la investigación va a dar luces de cómo se manejó el dinero en ese tiempo. Doctor Pedraza, un placer como siempre. Muchas gracias. Nada, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao.